Ellos alcanzarán misericordia. Amén. Es el título de esta sexta entrega del Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos. Todos hemos escuchado, ¿no? Todos conocemos. Si le preguntas a alguien del mundo, y todo el mundo te dirá que Dios es misericordioso, porque es la parte que todos conocemos de Dios. Pero ¿realmente conocemos la misericordia de Dios? ¿Hasta dónde llega? ¿Conocemos sus límites? ¿Nosotros con nuestra mente podemos entender esa misericordia que tiene Dios con todos nosotros? Yo creo que es bastante difícil, es bastante complicado, porque, mirar, había una pareja que todos ustedes la conocen, uno que era corazón de mantequilla y la otra era costilla dura de roer, y estaban en el huerto del Edén. Allí estaban los dos y los dos pecaron contra Dios, y Dios, después de haber contemplado el pecado, porque allí estaba él mirándolo, ¿sabéis por qué? Porque estaban en el lugar santísimo, delante mismo de la presencia de Dios, donde Dios los había situado en el mejor sitio donde podían estar. Y allí ellos pecaron contra Dios. Y entonces Dios tuvo un acto de misericordia. Vamos a leerlo. Génesis, capítulo 3. Vamos a buscarlo. Génesis, capítulo 3. Y versículo 22. Y dijo Jehová Dios, Génesis capítulo 3 y versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y yo añado, en pecado, porque era la situación que estaba el hombre, en pecado. ¿Os imagináis si aquel Adán y aquella Eva hubieran comido del árbol de la vida y vivieran eternamente en pecado sin redención? Fin para todos nosotros. Fin para todo. ¿Cuál fue la misericordia de Dios? El siguiente versículo. Y los sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase, versículo 3:23, que me he equivocado, disculpad. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso fue un acto de misericordia. Por eso digo, nosotros comprendemos todos los actos de misericordia que hace Dios. A veces nos quedamos sin trabajo, a veces estamos enfermos, a veces se nos va un ser querido, y todos son actos de misericordia de Dios con nosotros. Porque dice la palabra de Dios que cuando te levantas por la mañana hay una cosa nueva que tú no sabes, que es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Las de ayer caducaron por la noche, hoy son otras. Así que nuestra mente no puede entender esta misericordia de este Dios tan grande que tenemos. Por eso hoy, hermanos, yo quiero que entendáis que la predicación no está centrada en la misericordia de Dios, porque se podían escribir libros, enciclopedias, y podíamos estar días y días hablando de la misericordia de Dios y nunca llegaríamos al fin. Pero hoy vamos a hablar de la misericordia que nosotros tenemos que tener, porque estamos hablando dentro del contexto de ¿qué?
del Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte Jesús nos muestra una forma de vivir y nos dice ser dependientes de Dios, primero que todo, que no es otra cosa que pobres en espíritu, que es depender del Dios que nos lo da todo. Temerosos de Dios, que no es otra cosa que aquel que llora por el pecado, que le duele el pecado y sabe que Dios lo está observando continuamente. Ser controlador de mis impulsos carnales y naturales. Esos son los mansos, que son los que heredarán la tierra. Una vida basada ¿en qué? En los mandamientos de Dios. Todas aquellas personas que tienen sed y hambre de la justicia de Dios. Las personas que viven obedeciendo los mandamientos de Dios. Y hoy, una frase que todos ustedes conocen: haz el bien y no mires a quién. Eso es la misericordia. Es así podíamos definir toda la misericordia. Haz el bien y no mires a quién. Hemos leído la palabra de Dios en Lucas, donde se nos narra que a nuestros enemigos tenemos que hacerle el bien. Eso no significa que no nos tengamos que proteger. Eso es diferente. Protegernos es una cosa, pero hacerles bien es otra. Porque si tu enemigo tiene hambre, pues dale de comer. Un plato de comida no se le puede negar a nadie, y menos a tu enemigo. Y si tuviere sed, dale de beber. Ascuas amontona sobre su cabeza cuando haces esto. Ora por tus enemigos, ora por los que te hacen daño. No los metas en tu cama, te dice, el versículo no está diciendo que los metas dentro de tu casa, sino que ores por ellos, con la misma intensidad que oras por los tuyos, no con menos énfasis ni con menos cariño, sino con el mismo. Eso es misericordia. Ascuas de fuego. Misericordia, hermanos, es tener una actitud activa delante de aquellos que están equivocados y por lo tanto van en una dirección que es errónea. ¿Con respecto a qué? A la verdad de Dios. Y nosotros estamos para ayudarles o para enseñarles haciendo lo correcto. Y con ello no esperamos nada a cambio. Eso es misericordia. ¿Lo habéis entendido? Lo vuelvo a explicar. Misericordia es una actitud activa, o sea que es un esfuerzo. Igual que el amor requiere un esfuerzo, igual que el arrepentimiento requiere un esfuerzo, la misericordia requiere un esfuerzo. Vemos que en este Sermón del Monte la palabra que se nos repite es esfuerzo. Tienes que esforzarte en seguir por el camino estrecho, por entrar por la puerta angosta. Llegaremos a todos esos versículos. Pero Jesús ya lo está diciendo desde un principio. Hay que ser misericordiosos, como nuestro Dios es misericordioso. En esa actitud activa que tenemos delante de todos aquellos que están equivocados, y pueden estar equivocados física o espiritualmente. Luego lo vamos a explicar esto. Con respecto a qué? A la verdad de Dios. Y a veces una enfermedad es un error, porque Dios quiere que nosotros estemos sanos, Dios quiere que nosotros estemos bien, pero a veces Dios utiliza esos errores para enseñarnos muchas cosas. Por eso digo que la misericordia es una actitud para aquellos que están equivocados con respecto a la verdad de Dios y ayudarles o enseñarles haciendo lo correcto, y con ello sin esperar nada a cambio. Nada es nada. Tú haces las cosas por misericordia. Vamos a ver, la misericordia, primeramente tenemos que entender que Dios no tiene misericordia, hermanos. Dios es misericordia.
Volvemos a repetir lo mismo. Es un atributo de Dios. Y como parte de su atributo, Dios no tiene que esforzarse en tener misericordia. Directamente de Él surge la misericordia. Hubo un hombrecito de 80 años, era un jovenzuelo en el Evangelio. Tenía 80 años, pero era un niño delante de Dios. Y se le ocurre decirle, como cualquier niño que tenemos aquí, imaginaros que le dice a Dios: yo quiero verte, yo quiero verte. Yo ya estoy tan ansioso por verte, ya te escucho, pero yo quiero verte. Y entonces vamos a leer en Éxodo 34, versículos 6 y 7. ¿Os imagináis quién era este niño de 80 años? Se llamaba Moisés. Pero delante de Dios su actitud era como la de un niño. Yo quiero verte. Yo ya quiero verte. Quiero ver cómo eres. Quiero ver tus manos. Quiero ver todo. Y dice que Dios, cuando pasó delante de él, caray, ¿será posible que...? Perdonad, es que me he equivocado, yo estaba en Génesis, digo, no me cuadra lo que voy a leer. Y cuando pasó Jehová delante de él, el mismo Dios proclamó estas palabras: Jehová, Jehová, fuerte, ¿y qué más? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y vuelve a repetir: y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Pero también dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Visitará su maldad hasta la tercera y cuarta generación. ¿Vemos? Dios de sí mismo habla que es un ser misericordioso. Es un atributo digno de Dios, de su forma de ser. Y su misericordia, hermanos, no es una misericordia que podamos contemplarla en un ámbito de tiempo. Es que, claro, está hablando con Moisés y está diciendo: yo soy misericordioso, he sacado al pueblo de la esclavitud, estoy demostrando mi misericordia. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo que es eterno y que su misericordia a nosotros nos ha alcanzado también. Y que si Dios quiere y no viene antes, quizá a nuestros hijos, a nuestros nietos, continuará alcanzando esta misericordia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a leer en Isaías 54:8 de qué nos dice de este atributo de Dios. Vamos a hablar poco del atributo de Dios, pero es importante que nosotros lo conozcamos. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con tu misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque la ira de Dios a veces cae sobre nosotros. Pero, ¿sabéis cuánto? Así, por poquito, porque enseguida Dios nos mira y enseguida tiene misericordia. Es que los quiero tanto. Es que os quiero tanto, dice el Señor. Es que os quiero tanto y de tal manera que no podéis ni comprobarlo, que misericordia es eterna. Y os amo con amor eterno. Amén. Salmo 2, capítulo 13. ¿Qué nos va a decir de la misericordia de Dios? 102, perdón, capítulo 13. Me comí el... Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Dios tiene plazos, Dios tiene tiempos para la misericordia con nosotros. Un día, ¿sabéis cuándo? Hace 2000 años.
demostró su misericordia infinita en un lugar. ¿Sabéis dónde? En la cruz. Ese es el lugar donde mostró su misericordia, porque en la cruz, que es un cruce, convergen muchos o muchas de las cualidades de Dios, de los atributos de Dios, el amor, la justicia, la misericordia, la bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo llega a ese punto, en la cruz del Calvario. Y de ahí se extiende hacia nosotros. Fijaros que la cruz no es cualquier símbolo que el Señor quiso, o que digamos los romanos fueron los que eligieron la forma que tenía que morir el Mesías, sino que el mismo Dios lo eligió. De Dios viene su misericordia y de Dios sale su misericordia. ¿Lo vemos? De arriba y luego se extiende hacia la humanidad. No es cualquier símbolo, la cruz tiene muchísimas enseñanzas que darnos. Ahora, en el Antiguo Testamento, los hebreos, ustedes saben que nosotros venimos de una religión judía, que nuestro Salvador era judío, eso lo tienen claro, ¿verdad? Porque la salvación viene de los judíos, dijo Jesús. Es correcto eso. Entonces tenemos que entender que en la parte del Antiguo Testamento, antes que viniera Cristo, los judíos también sabían lo que era tener misericordia y con quién tenían que tener misericordia. Y vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 22 y versículo 26, donde el mismo Dios da una orden de a quién tienen que tener misericordia. Te levantarás y tendrás... Samuel. Perdón, pensaba que lo tenías. 2 de Samuel, capítulo 22 y versículo 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y con el recto para con él, y recto para con el hombre íntegro. Esto eran las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Tendrás misericordia del que tiene misericordia. Así les enseñaban al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios se basaba en las leyes como un método para cuidar la salvación en el Antiguo Testamento. Ellos tenían que cumplir las leyes y si las infringían tenían que ir y ofrecer sacrificio por perdón de los pecados, de las transgresiones, y ese era el método que Dios había preparado para que ellos conservaran y alcanzaran su salvación. Pero cuando llega Jesús nos pone sus leyes. Y en el Sermón del Monte vamos a aprender que las leyes de Jesús, Él las dijo en una sola palabra o en un solo versículo, que si vuestra justicia no es superior a los del Antiguo Testamento, a los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si antes tú tenías que ser misericordioso con los misericordiosos, ahora tenías que ser misericordioso con los que te quieren matar, con los que te odian, con aquellos que sabes que vienen para abusar de ti, aquellos que te van a pedir algo y que nunca te lo van a devolver, y lo sabes que vienen con esa actitud, pero tú tienes que ser misericordioso, porque Dios nos lo pide, porque es lo que Dios nos pide a nosotros. Vamos a ver en 1 de Corintios, capítulo 13, yo creo que todos conocemos este capítulo, versículos 4 al 6, vamos a ver cuáles son las cualidades de la misericordia, y una de las cualidades más grandes es el amor. Sin amor no hay misericordia, es una hipocresía. El amor es lo que hace que la misericordia sea buena, sea perfecta. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidias, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.
No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto nos recuerda a la misericordia, porque tú haces misericordia sin esperar nada a cambio, como el amor. Tú amas sin esperar que la otra persona te ame. Y acordaros que nosotros estamos en un reino de siembra y cosecha. Si tú quieres que sean misericordiosos contigo, empieza a serlo. Si tú quieres que te amen, empieza a amar, porque lo que siembras, eso vas a recoger, no solo en la parte económica, también en todas las otras áreas de nuestra vida. El Salmo 108 y versículo 4 nos va a repetir algo que tenemos que entender, porque la misericordia no es algo que nosotros podamos nacerla o hacerla de cualquier manera, sino que va estrictamente ligada a la verdad. Acordaros que Jesús, en el versículo que hemos leído de Éxodo, donde Dios mismo habla que la misericordia y la verdad. Y ahora nos dice aquí, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Cuando nosotros tengamos que tener misericordia, tenemos que tener misericordia basado en la verdad. Y la verdad no es otra cosa que la palabra de Dios. A veces nosotros creemos ser mejores que Dios, y eso no es tener misericordia, eso es ser insensatos. Mirar, en el Antiguo Testamento Dios mandó que si una persona no era digna de vivir con las personas que tenía a su alrededor, tenía que ser erradicada de este mundo, porque era una persona que no pertenecía a la sociedad, digamos un asesino, digamos un violador. ¿Qué pasaba con ellos? Que la ley decía que no pertenecían a la sociedad, tenían que matarlos, tenían que morir. Eso era un acto de misericordia, tanto para el asesino como para el resto del pueblo. Hoy los hombres, ¿qué hacen? Encierran a un ser humano en una cárcel creyendo que así va a restituir su vida. ¿Y qué pasa con los violadores cuando entran en una cárcel? Que cuando salen son 10 veces peor. Y los asesinos que entran, cuando salen, siguen asesinando. Porque el hombre se creyó que tenía más misericordia que Dios, porque estaba basada su misericordia no en la verdad de la Biblia, sino en la verdad de sus emociones, de sus creencias, o como diríamos hoy en día, de su humanidad, de su humanismo. Y esto no tiene nada que ver con el humanismo ni con el sentimiento. La misericordia es un esfuerzo, hermanos, es un esfuerzo. Y es un esfuerzo que nos lo reclama Dios a todos. A todos nos lo reclama Dios. Vamos a ver en Miqueas capítulo 6 y versículo 8. Vamos a ver lo que pide Dios de ti, Dani. Vamos a ver lo que pide de ti, Maribí, Dios. Miqueas 6, 8. Vamos a ver lo que pide de ti y de mí y de cada uno de los que estamos aquí. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. 1, solamente hacer justicia. 2, amar la misericordia. Y 3, humillarse ante Dios. Esto es lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Amar la misericordia. Tito, capítulo 3 y versículo 5, nos va a enseñar una verdad eterna, que la misericordia de Dios y nuestra misericordia tiene que ser a pesar de todos los actos contrarios que la otra persona haya podido realizar. La misericordia de Dios en este versículo se basa en la salvación, y no hay acto más grande en contra de Dios que el pecado del hombre. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero el hombre estaba enfadado con Dios. El hombre era contrario a Dios. Sin embargo, Dios no lo tuvo en cuenta. Un acto de misericordia podría ser cuando una persona que nos ha hecho daño, que sabemos que ha hecho algo en contra nuestra, y nosotros no solo no se lo tenemos en cuenta, sino que cuando llega la ocasión lo ayudamos. Vamos a poner un ejemplo de huevos, ya que tenemos aquí grandes trabajadores de los huevos, de gallina hablo. Entonces vamos a poner este ejemplo en que una persona está trabajando en sus máquinas, está haciendo, y el enemigo lo tiene al lado, que siempre le hace la zancadilla, que siempre le entorpece su trabajo. Pero llega el momento del intercambio de las cajas, o llega el intercambio de las bandejas, o etcétera, etcétera. Yo me lo estoy imaginando como sea una fábrica. Y en ese intercambio tú ayudas a tu enemigo y le alargas la caja, y le alargas la bandeja, y le ayudas para que su trabajo sea mejor. Y tú estás siendo misericordioso. No quiere decir que se va a convertir en tu amigo, significa que tú vas a sentirte mucho mejor y él muchísimo peor. Esto tiene un versículo en la Biblia. Este tiene un versículo en la Biblia que es que... A ver si es este, Proverbios 22:9. No, este no es. Pero este está bien. Este versículo está bien. Pero bueno, luego acabaremos, lo encontraré ese versículo, porque lo tengo aquí. Seguiremos con los huevos en un momentito. La misericordia activa, he dicho, es aquel que por sí solo no puede estar en una situación adecuada. Nosotros podemos entender que hay personas que están enfermas y que necesitan que nosotros tengamos misericordia con ellos. Imaginaros a alguien que está enfermo realmente. Jesús fue el primero en mostrar misericordia por los enfermos. En aquella época, hace 2000 años, cuando alguien estaba enfermo, casi estaba desahuciado. Cuando alguien ya no estaba en plenas facultades, ya estaba casi desahuciado. Cuando había una viuda, esa viuda se podía dar ya por finiquitada casi. Y un huérfano, no dijéramos nada. Sin embargo, Dios cuidaba de los huérfanos, de las viudas y de los enfermos. Y Jesús dijo a un leproso, vamos a ver en Marcos capítulo 1, versículo 41. Y Jesús dijo a un leproso, movido por misericordia, sí que quiero, sé limpio. Movido por la misericordia. Porque el leproso le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dijo, sí que quiero. Y lo limpió y lo sanó. Así que muchas veces hay personas enfermas. Igualmente nosotros tenemos que estar movidos a misericordia. Pero también, hermanos, hay personas que están equivocadas espiritualmente. Y también tenemos que ser movidos a misericordia con estas personas. Mirad lo que nos dice Judas. Y Judas, la epístola de Judas, que es muy pequeñita, que está al lado de Apocalipsis y que solo tiene un capítulo, no es aquel Judas que entregó a Jesús. Este Judas era el hermano de Jesús. Y dice Judas, versículo 22 y versículo 23. Algunos que dudan, convencedlos.
A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es un mandamiento. Cuando alguien está equivocado y nosotros tenemos la luz adecuada, con misericordia y con temor de Dios, tenemos que ayudarles, enseñarles. ¿Sabéis lo que es la misericordia? ¿Sabéis lo que es la sabiduría? ¿Es saber muchas cosas? No. La sabiduría es saber comportarte delante de las circunstancias según la palabra de Dios. Esto es la sabiduría. Cómo uno se tiene que comportar según cada circunstancia, pero no según mi parecer, sino según el parecer de la Biblia. Vamos a ver lo que nos dice Santiago, capítulo 3 y versículo 17, con respecto a la sabiduría y con respecto a la misericordia. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso he dicho lo que nosotros vayamos a hacer al Señor, a los demás, tenemos que hacerlo sinceramente, sin hipocresía. Nosotros tenemos que ser misericordiosos obligatoriamente, pero de esta forma que está diciendo el Señor. Uno puede decir, ahora yo salgo a la calle, me encuentro a un indigente, a un necesitado, le doy una moneda o le compro un bocadillo, y ya he hecho el acto de misericordia, ya he hecho un acto en que con eso ya he hecho mi misericordia con los demás. Pero es que nuestra misericordia no se basa solo en eso, es nuestra manera de vivir continua, es un esfuerzo continuo. Colosenses, capítulo 3 y versículos 12, nos dice cuál es nuestra actitud, cómo tiene que ser con la misericordia. Tenemos que vestirnos con la misericordia. Cuando por la mañana te pones los pantalones o la falda o las medias o lo que te pongas, tienes que ponerte la misericordia y con eso andar todo el día. No es algo que te lo puedas quitar de ti mismo, tiene que ser parte de ti. Eso es un esfuerzo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Y qué pasa si uno no quiere tener misericordia? ¿Y qué pasa si uno dice, bueno, es que mi compañero de clase es muy malo y en la escuela pues siempre me hace rabiar, siempre se chiva de mí, siempre hace cosas malas, y yo porque tengo que tener misericordia de él, y yo no quiero tener misericordia de él? O mi compañero de trabajo que hemos hablado hace un momento, yo no quiero tener misericordia de él. ¿Qué es lo que le pasa a los que no tienen misericordia de Dios? Romanos capítulo 1, versículo 31 y 32. La falta de misericordia nos condena, nos lleva al infierno. Necios, desleales. Aquí está haciendo un listado de todos los pecadores: sin afecto natural, implacables, sin misericordia, versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Así que no es un juego. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oseas capítulo 6 y versículo 6. Lo conocéis todo este versículo, lo habéis escuchado muchas veces. Misericordia quiero
y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Como decía el hermano José, no es lo que hagas en la iglesia, es lo que hagas fuera de la iglesia. Esa misericordia se tiene que ver en tu lugar de trabajo, en tu escuela, allá donde vayas. Allí es donde se tiene que ver esa misericordia con los demás. No enfadarnos con el primero de turno, como a veces nos pasa, sino que tenemos que ser misericordiosos, tenemos que sacarlo de dentro, tenemos que esforzarlos en ser misericordiosos. Porque la misericordia tiene un fruto muy bueno, hermanos, que es la bondad. Cuando tú eres misericordioso, el fruto que te sale de ti es la bondad. Eres bueno, eres una persona buena, y los demás lo ven. Es que este es una persona buena, tiene un buen corazón, tiene una buena actitud. Vamos a ver en Proverbios capítulo 11 y versículo 17. El fruto de esta misericordia es la bondad, y su alma hace bien al hombre misericordioso. Y su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el hombre cruel se atormenta a sí mismo. Este también sirve para el que decíamos antes de los huevos, en que la persona que hace el bien se siente bien. Se siente bien, se siente confortada, se siente reconfortada por el Señor, pero el que hace mal, todo le parece mal, todo va mal. Se atormenta a sí mismo. Hemos dicho que la misericordia condena, ¿verdad? Pues imaginaros en el infierno. ¿Creéis que en el infierno alguien podrá conseguir misericordia? ¿Alguien podrá conseguir en el infierno que Dios incline o que alguien tenga misericordia? Vamos a ver en Lucas 16, 24. Y vamos a ver esta historia que nos dijo Jesús sobre un rico. ¿Que sabéis cuál fue su pecado? No tener misericordia con un pobre. Ese fue su pecado y acabó en el infierno. Y en el infierno, dice Lucas 16, 24, entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y no hay misericordia. La misericordia es aquí. Donde tenemos que ser misericordiosos es aquí. Y en esta vida podemos ser misericordiosos de dos maneras, hermanos. Una, que es la que el Señor nos pide por medio de nuestros esfuerzos. Tenemos que esforzarnos todos. Pero hay otros que por sí la misericordia les sale de dentro. Y tú te das cuenta que hay cristianos que tienen una misericordia que tú, cuando ves su actitud, ves que les sale de dentro. Yo ni siquiera había pensado en esta opción, y mira qué misericordioso que es mi hermano. Y esto es porque la misericordia también es un don del Espíritu Santo. Es un regalo del Espíritu Santo. Por eso hay personas que lo tienen innato dentro de ellos. Tú no entiendes por qué actúan como actúan, y es porque Dios mismo les ha puesto esa misericordia que tengan por los demás. Esto lo dice en Romanos, capítulo 12, y versículo del 6 al 8, donde narra estos dones que son diferentes a los de Corintios, son un poquito diferentes, son dones más especiales. De manera que, teniendo diferentes dones, y ahora van a nombrar esos dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, y el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte, con liberalidad, y el que preside,
con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. ¿Ves? Es un don del Espíritu Santo. No todo lo tenemos. Por eso los demás nos tenemos que esforzar. Porque los dones como son, el Espíritu da a cada uno como Él quiere. No es una cosa que nosotros elegimos. El Espíritu da a cada uno como Él quiere. Esos son los dones. Pero nosotros, dice Jesús, y lo hemos leído, sed misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Esa es nuestra obligación, es nuestra postura en la vida. Y más, hermanos, ¿sabéis con quién? Con los hermanos en la fe. Misericordioso con los de fuera, pero con los de dentro también. ¿Sabéis por qué lo dice eso? Mira, cuando se escribieron estas cartas, casi todos vivían juntitos. Casi todos los hermanos tenían mucha comunión entre ellos. Casi todos los hermanos tenían muchos roces. Porque donde hay mucha comunión hay mucho roce. Y a base del roce también está el cariño. Pero no todos somos de la misma forma de pensar. No todos tenemos el mismo carácter. No todos somos iguales. Todos vamos a transformarnos a la imagen de Cristo, pero cuando llegamos a la iglesia, todos venimos viciados con nuestras cosas, que venimos del mundo. Y empiezan los roces, y empieza este hermano el otro hermano lo otro, la otra hermana no sé qué. Y sin embargo la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4 y versículo 32 que tenemos que ser misericordiosos con los hermanos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Y por qué dice este versículo? Por lo que acabo de explicar. Porque somos humanos y porque a veces salen los roces, y salen las diferencias, y salen los problemas. Pero ahí es donde está la misericordia. Ser buenos y tener misericordia. Yo no soy mejor que mi hermano. Entonces viene el perdón y perdonar a los hermanos. ¿Entendéis? Es una cosa de obligación. No vamos a predicar mucho más ya. Yo solo quiero poner un versículo y que todos lo leamos a la vez. ¿De acuerdo, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 8. A ver si nos sale bien. Todos a una. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. Amén, gloria a Dios. Amén. Así es como tenemos que ser, hermanos. Y así mostraremos al mundo que somos diferentes, que somos hijos de nuestro Dios y alcanzaremos misericordia. Porque hay un versículo que dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y socorro y misericordia en el oportuno socorro. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por estas enseñanzas que tú nos das, Padre, en esta forma de vivir en el Sermón del Monte, tan necesaria para nosotros, Señor, sabiendo que el amor es fundamental entre nosotros, pero también la misericordia, esa misericordia que tú has mostrado con nosotros a través del sacrificio de tu Hijo amado, que tú lo entregaste en la cruz, que tú, Señor, hiciste esa obra milagrosa, Señor, que nadie podía hacer. Nos regalaste una salvación tan grande y, Señor, te pedimos y te damos gracias por ella. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, que nos esfuerces, que tu Santo Espíritu nos capacite para ser misericordiosos, Señor. Que en los momentos que tengamos que serlo, que tu Santo Espíritu nos empuje, Señor, nos enseñe, nos muestre que tenemos que ser misericordiosos, porque nosotros queremos hacerlo bien.
Nosotros no queremos ir en contra tuya, sino a favor tuyo, Señor. Y si tú dices que tenemos que ser misericordiosos, nosotros tenemos que serlo de corazón, sinceramente, Señor, y traer paz a nuestra alma, porque nosotros queremos vivir en esa paz que tú nos has dado. Llévanos en bien a nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.